Bien, último bloque de Mirada Nacional, 22 horas 40 minutos. Estamos en Mirada Nacional por FM Class 91.9 hasta las 23 horas y ya tenemos en línea enganchado a nuestro invitado de hoy. Es abogado previsional Adrián Trócoli. Buenas noches, Adrián. Janina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, todo bien. ¿Me das? Espera, dame un segundo, me das un poquito más de retorno, Mari. Ahí estamos. Bien, ¿me escuchas bien? Yo te escucho bien con un poco de ruido, pero ¿Ahí? nada nuevo. Ahí estamos perfectos. Ahí está perfecto. Buenas noches, gracias Adrián por atendernos a esta hora. Adrián, para ir directamente al grano, reforma jubilatoria, media sanción en diputados, aprobado por 162 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. ¿Cuál es esta nueva reforma jubilatoria que están proponiendo? Contale un poquito a la gente. Decirle reforma jubilatoria es un poco fuerte. Bien. Porque en realidad no cambia casi ninguno de los problemas que tiene, y el único que encara, que es una modificación a la ley de movilidad jubilatoria, lo hace muy tibiamente, por decirlo de alguna manera. Para que la gente entienda, lo que se votó fue un aumento para todos los jubilados del 7,2%. Sí. Que eso sería, perdóname, eso sería sumado al 12,6 que ya se había votado, ¿no es cierto? Sí, el 12,5, que en realidad el 12,5 viene del decreto de necesidad de urgencia. Sí. Un poquito de historia. En 2017 Macri cambió la ley de movilidad. Esto produjo algunos problemas, principalmente pasó para adelante, produjo un desfasaje, un atraso entre que se medía la inflación y se ponía al pago, hasta 9 meses. Te imaginas que si yo te digo tu aumento de sueldo te lo voy a dar en vez del mes que viene, te lo doy 6 o 9 meses más tarde, con la inflación que tenemos, con el sueldo no llegas a ningún lado. Bueno, más o menos eso hizo Macri. Después se suspendió esa ley de movilidad, se pusieron 4 aumentos por decreto para que no perdieran contra la inflación, y por supuesto perdieron contra la inflación. Los aumentos por decreto que dio Fernández fueron insuficientes, perdieron casi 10 puntos contra la inflación en el año 2020. Se reemplazó por otra ley, también con el mismo eslogan, para que los jubilados no perdieran contra la inflación. El año pasado perdieron 30% y 2022 no estuvo muy bien, que digamos. Entonces, el acumulado de las últimas 3 leyes y decretos anteriores, lo que hicieron fue que los jubilados perdieron 50% de su poder adquisitivo. Esto significa que hoy cobras 300.000, tendrías que estar en 600.000 o un poco más. De hecho, estoy hablando en números redondos. Sí. Las quitas son más grandes. Esto significa que habría que duplicar el haber jubilatorio. Por eso digo que esta reforma o esta pequeña modificación a la ley de movilidad da un aumento del 7,2%, está muy lejos de ese 100%. Lo que había hecho por decreto de necesidad de urgencia Milei en marzo de este año fue modificar la ley de Fernández, diciendo que a partir de abril se pagaba con inflación lo más cercano posible entre la medición y el pago. La inflación de febrero se pagaba en abril. Se medía en febrero, se publicaba en marzo y se pagaba el mes siguiente en abril. Entonces, con ese decreto dio un 12,5%. La Cámara consideró que había que completar ese 12,5% que había sido para reparar el daño. Insisto, el daño lejos de ser reparado con estas cuestiones, Sí. con estos valores, y consideró que se tenía que alcanzar el 20,6% que tuvimos de inflación en enero. Perdón, muchos valores. Lo que quiero decir es esto: hubo una pequeña recomposición en en abril de este año por parte del decreto de necesidad de urgencia por el Ejecutivo, y esto completa, si se quiere, esta ley, la pérdida, o repara la pérdida de enero de este año. A ver, Adrián, una consulta. Yo estaba leyendo, corregime vos si las cifras no son correctas, pues lo leí de un medio gráfico. Desde diciembre del año pasado hasta febrero de este año hubo una inflación aproximadamente del 60%, ¿sí? Ahora, a los jubilados y a los pensionados lo que se les fue dando, solo los que tenían la mínima, eran bonos. O sea, que no solamente eran bonos para unos pocos, sino que tampoco
digamos, equilibraban la inflación que había, ¿es así? Lo de los bonos es así, pero en realidad no, todos tuvieron incrementos. Lo que pasa es que los incrementos no fueron suficientes. Antes del decreto, pues en realidad desde los últimos 6 años, los aumentos eran trimestrales. Cada 3 meses, marzo, junio, septiembre y diciembre, había aumentos. Sí, Pero correcto. esos aumentos fueron siempre menores en la inflación. No es que no hubo incrementos. Los incrementos fueron malos. Los que además cobraban la mínima tuvieron un bono a partir de, más o menos, me puedo equivocar, septiembre del 22, pero andamos por ahí, septiembre-octubre de 2022. O sea, llevamos 1,5 de bonos, para hacer un poquito más de 1,5 de bonos, que se suponía que era para reforzar el poder adquisitivo de los que menos cobraban. El primer decreto que otorga un bono habla de la guerra de Ucrania. No sé, parece que nos afectó mucho. Entonces, se le reparó una parte, se le dio un 55% de aumento en ese momento, eso es lo que representaba el bono para la mínima, respecto al resto. Pero el bono también perdió valor respecto de la jubilación mínima. Hoy el bono vale apenas 35%. Claro, pero de aumento. por ejemplo, yo te hablo en primera persona, yo soy pensionada y tengo un poquito más de la mínima y a mí los bonos no me llegaban, o sea que los jubilados con la mínima, con el bono, muchísimas veces superaba a los que teníamos un cachito más. No, el bono se pagaba hasta, te hablo en el aire porque no recuerdo el número ahora, pero lo puedo buscar. La mínima está en 190.000, digo, números redondos. Sí. Si cobrabas 190, te pagaban el bono completo. Sí, si no te daban un porcentaje. Exacto, si vos cobrabas 200, te pagaban 10.000 pesos menos de bono. Exacto. Esto es así. Entonces, si bien se pagaba a todos, a los que tenían a veces un poquito más altos, se lo comía el bono. Lo que pasó fue lo que pasó entre 2002 y 2006. Dieron aumentos a la mínima, esta vez dibujado con un bono, y entonces el que cobraba 190.000 pasaba a 260, insisto, números redondos, y el que cobraba 255 pasaba a 260. Igualaba situaciones que no eran iguales. Esto en general no es muy buena idea. La ley también establece que, no habla del bono, pero establece un suplemento, esta vez es por ley, por lo tanto no es tan a dedo como el bono que salía por decreto. Digo, si esta ley sobrevive, ¿no? Ahora, eso te iba a preguntar, suponiendo, ya pasó, digamos, a Senado, suponiendo que el Senado la apruebe, ¿sí? Cosa que Milei dijo que lo iba a vetar, me parece que no se puede, si no estoy equivocada, vos sos abogado, lo sabrás mejor que yo, no se puede vetar una ley. ¿Qué pasaría si, digamos, si aprueban este porcentaje de aumento para los jubilados y pensionados? Primero no llegarían a equipararse con la inflación, eso ya está. Pero después tampoco la puede llegar a vetar el presidente, ¿no? No, sí, a ver, primero tiene que seguir el Senado. Esto es un tema. Segundo, la ley tiene un pequeño defecto que va en contra de otra ley. Perdón los jubilados que crean que estoy hablando en contra de esto, estoy hablando mal de los diputados. Hay una ley que tiene que ver con la ley de presupuesto que le exige al Congreso que cada vez que genere una ley que genera gasto, sí, explique de qué partidas presupuestarias va a salir. Esta ley no suele aplicarse demasiado y en general los gobiernos la dejan pasar. Los últimos años de gobierno, sin lugar a duda, hemos tenido un déficit enorme. No sé si no me animo a decir, como dice el presidente, que esa es la causal de todos los males, pero sí estoy seguro que cuando uno gasta más plata de la que tiene, empiezan problemitas. Bueno, esta ley de presupuesto, esta ley asociada a la ley de presupuesto, no se cumplió con la ley de movilidad. Entonces, perfectamente podría declararse, por un lado, inconstitucional, esto no importa, y es sí materia de un veto. Por eso digo que quizás en el Senado, el Senado pueda encontrar de dónde, qué partidas presupuestarias asignar,
no sé, voy a decir una tontera, crear un impuesto. El Senado justamente no puede crear un impuesto, esto lo tendría que haber hecho la Cámara de Diputados. Pero reasignar partidas y entonces explicar cómo podía pagarse. Te doy un ejemplo. Sí. El proyecto original de la UCR decía que una parte de esta ley, no toda, pero una parte de este gasto extra, se iba a financiar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Unión por la Patria pidió para votar por la ley que se cambie que se modifique ese artículo. Por lo tanto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está creado para pagar las jubilaciones cuando no alcanza el dinero del corriente del que entra al ANSES, sigue utilizándose para cualquier cosa. Nunca se utilizó para lo que tenía que utilizarse. Es plata que los afiliados habían ahorrado en su momento en las AFJP, cuando desaparecen las AFJP, crean este fondo de garantía para situaciones exactamente como esta. Cuando lo tienen que usar, Unión por la Patria dice, no, para esto no. Ignoro para qué lo quieren usar si no es para esto. Esto lo voy a dejar de lado porque no me quiero meter en camisa de once varas. Pero si no es para esto, ¿para qué está el fondo de garantía? Así fue los últimos 15 años. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se utilizó para cualquier cosa menos para los jubilados. Entonces, esta ley tiene este problema intrínseco, pero además es una facultad del Poder Ejecutivo vetar cualquier ley, porque es la cabeza del gobierno, es lo que dice la Constitución, tiene poder de veto. No puede legislar, en teoría, porque saca decreto de necesidad de urgencia, no puede legislar, pero sí puede vetarle las leyes al Congreso. Esto, el Congreso tiene una manera de sobrepasar el veto, que es volver a sancionar la misma ley, en realidad refrendarla, pero necesita sacarlo con 2/3 partes, es una mayoría agravada. Claro, las 2/3 partes en Cámara de Diputados lo había sacado. Está muy justo. Es posible, pero está muy justo. Si se dan vuelta a 3 diputados, no alcanza. Ahora, ¿qué diferencia? Porque en un momento, hace unos meses atrás, Milei decía que esta, digamos, reforma, o como quiera llamarle reforma jubilatoria, era muchísima mejor que la que había en el gobierno anterior. ¿Qué sería la mejora de esta ley jubilatoria con la otra? La mejora que dice Milei, y esto es matemáticamente así, no es una cuestión de opinión, hay dos cuestiones. Una, frente a un periodo, a un sistema inflacionario, estamos hablando de un sistema que funciona todo mal, entonces tenemos que hacer algo que lo corrija, porque si nosotros no tuviéramos inflación no estaríamos discutiendo de esto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que cambió Milei por decreto de necesidad de urgencia fueron dos cosas. La primera es la periodicidad. Antes se pagaba cada 3 meses, uno tenía que esperar con la jubilación en enero y en febrero, para que dieran plata a los jubilados. Sí. En marzo, cuando vino el aumento, se supone que tendrían que haber recuperado el poder adquisitivo. No lo recuperaron, pero por lo menos tuvieron un aumento en las jubilaciones. A partir de abril, con el decreto de necesidad de urgencia, el aumento es todos los meses. Por lo tanto, uno no tiene que esperar 3 meses, los jubilados no tienen que esperar 3 meses. O sea, hoy para ver un aumento. En ese sentido es sin lugar a dudas mejor. O sea, no con tiene esta, discusión perdóname, alguna. Adrián, así nos ponemos para que la gente entienda. O sea, con esta nueva reforma jubilatoria, por así llamarle, en vez de que los jubilados y los pensionados tengan un aumento trimestralmente, tendrían un aumento mensualmente. Sí, pero esto es así desde el DNU en marzo. ¿Y cuál, Eso ya- ¿y cuál es eso ya la está, trampa? Porque siempre hay una trampa. Bueno, por supuesto, la segunda parte tiene una parte buena y una parte mala. Que sea mensual es genial, digamos, no es malo. La trampa está en la segunda parte. La segunda parte es que el índice que se utiliza es el índice de inflación, lo cual en realidad es perfectamente válido. 130 países de la OCDE utilizan esto. No tenemos que andar inventando raíz cuarta de la variación tributaria, una cosa, un engendro diabólico que inventó el gobierno de Fernández y que no funcionó. Aparte, no solo era complicada, ilegible, siempre le errábamos a cuánto iba a dar, sino que además no funcionó. Darle inflación es bueno. Lo que tiene de malo la trampa de darle inflación es que las jubilaciones no iban a mejorar nunca. Yo ahí estoy completamente de acuerdo en las dos cosas, que las jubilaciones no iban a mejorar nunca, Sí. y que la movilidad no es la medida para que las jubilaciones mejoren. Las jubilaciones tienen que mantenerse a lo largo del tiempo, tienen que estar bien otorgadas el primer día
tiene que evitarse que se pierda poder adquisitivo a lo largo del tiempo y ya está. Lo que pasa es que nosotros hoy estamos parados en una situación compleja. Los últimos 6 años, los jubilados perdieron, en números redondos, como te decía recién, la mitad de su poder adquisitivo. Pero si nosotros le dejamos a la fórmula que habían propuesto en la Cámara de Diputados, y probablemente esta, a la ley de movilidad, la carga de mejorarle el ingreso a los jubilados, las proyecciones hablan de 18 a 19 años para recuperar lo que se perdió en el pasado. Es una guasada. No es un disparate, pero además no es la función de la movilidad. La movilidad tiene que permitirme ir todos los meses y comprar siempre lo mismo, no comprar un poco más, ¿sí? Tendría... Pero cubrir, básicamente la movilidad, cubrir la canasta básica que hoy una jubilación, una pensión no la cubre. No, pero es que ese es otro problema. Porque si tu haber originario está mal calculado, la movilidad no es la que te va a cubrir la canasta básica. Si el primer haber está mal hecho, ahí tenés el origen. La movilidad lo que tiene que hacer es mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Que si vos podías comprar 2 changuitos en el supermercado hace 10 años, hoy vayas y compres más o menos 2 changuitos. Pero no que si hace 6 años comprabas 2, en el super hoy puedas llenar 1. Ese es un problema de la ley de movilidad. Y el problema de la ley de movilidad, digamos, lo que hizo Milei, en el recorte que se dice que él hizo, en realidad, lo grave que hizo Milei es sostener el recorte que hicieron los gobiernos pasados y no preparar un plan para en algún momento, no digo de un día para el otro, pero en algún momento mejorarlo. Una mejora que apenas está 4, 5, 10 puntos por arriba de como estaban el año pasado, sí, no alcanza, pero no es que no alcanza para nada. Y yo quiero ser claro con esto. No es que pretenda ni que el Congreso, ni que el Milei, ni que no, Dios, baje y diga, muchachos, a partir de mañana los jubilados están bien. Pero me gustaría que alguien planee esto a, no sé, un día, ponerle una fecha. Es decir, ok, en el primer año que el país crezca, el PBI crezca, el PBI per cápita, la recaudación, no sé, la variable que quieran, bueno, eso se va a destinar a recuperar a los jubilados. Y el plan va a ser que se haga en, no sé, 3, 4, 5 años. Hoy no hay una variable. La variable que pusieron es 50% del RIT en la medida que supere a la inflación anual. Esos son 2, 3 puntos por año. 5 puntos, no llegamos más. Suponiendo que sean 5 puntos, así como una exageración, sí, 5%, cuando hay que llegar a 100, estás muy lejos. Claro, no llegás a recuperar nunca, o sea, igualmente es eterno que todos los gobiernos, cuando hicieron los ajustes, empezaron recortando a los jubilados. Eso no es nuevo. Y es tentador porque la mitad de la plata que se gasta el Estado se la gasta en jubilaciones. Pero te doy un ejemplo de algo que pasó. 2002 salimos de la convertibilidad, no hubo movilidad nada más que por los saberes mínimos. En 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo a la Cámara de Diputados que hiciera algo, porque tenía un caso, un señor Badaro, sí, que fue y les dijo, che, no me alcanza la plata. Así de sencillo. Entonces, Badaro se planteó que él no tuvo movilidad, tuvo en esos 6 años solo un 10% de movilidad, frente a una inflación del 92%. Lo que dijo la Corte es que había que darle entre 2002 y 2006 88,57. Previamente se lo hizo a los diputados le contestaron cualquier cosa, 13% de aumento, y la Corte dijo, bueno, si no lo van a solucionar ustedes, lo soluciono yo en el caso particular. El problema es que atrás de Badaro vinieron 1 millón de juicios, y hubo gente que no llegó nunca a hacer un juicio porque no estaba informada, porque no tenía acceso a un abogado, porque no tenía ganas, porque creía que no lo iba a ganar, por lo que sea, pero no lo hizo. Ahora, lo que pasó después, que no fue una buena solución, pero sería algo posible de analizarlo el día de hoy, fue la reparación histórica. Macri, en 2016, utilizó una mala fórmula para reparar, para restituir el valor de las jubilaciones, sí, pero por lo menos le reconoció a Badaro, le reconoció un índice que se quedó a mitad de camino, y yo critiqué muy fuertemente la reparación histórica, pero ese mecanismo, ese método, después podemos afinar el cómo,
Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que reparar lo que se hizo mal, lo que perdieron. Y además dar movilidad. Son leyes distintas. Te voy a dar un Son cosas, ejemplo o sea, no se puede muy. tomar todo junto, se tiene que ir atacando por partes. No solo hay que separarlo, porque claramente hay que tomarlos por partes, hay que tomar el tema en la medida que se pueda solucionar. Pero además, no es lo mismo la reparación de alguien que viene jubilado desde el 2000, vamos a decir una pavada, o hace 10 años, al que se jubiló ayer. El daño de uno y el otro son distintos. Diferentes, Entonces, totalmente. no se puede poner a todos el mismo aumento, como sería con la ley de movilidad, cuando vos tenés dos puntos de partida distintos. Esto es lo que los diputados ni mencionaron, ni hablaron. Yo, la verdad que estuve en todas las reuniones de comisión, y más allá que hoy acusan de chicana a unos, a otros que están esperando el veto y demás, nunca fueron sobre el problema de fondo. E insisto, no estamos en condiciones de decir hay que dar un 100% de aumento, pero no estamos en condiciones de pensarlo tampoco. Claro, son dos Pues cosas esto es lo grave. diferentes. Son dos cosas. Última, pues ya, la verdad, me encanta, pero me sacan del aire. Hablando justamente de las jubilaciones, el tema, otra cosa que el gobierno quería sacar es la gente que se jubila con las moratorias. Sí, ¿Cómo eso está sería en el la ley de tema? bases. Eso está en la ley de bases. O sea, si se aprueba la gente que no tiene los que tiene edad jubilatoria y no tiene los 30 años de aporte, no va a poder jubilarse. No, porque hay otro artículo. Primero es que el principio general, la lógica, es que la gente que no aportó no se jubile, porque la jubilación es para el que aportó, no es para el que llega a la edad jubilatoria. No, no, eso está clarísimo. Yo creo que hubo descontrol con el tema cuando fue el tema de las amas de casa y todo eso que salió del fondo, la caja que tenía ANSES, eso desde mi punto de vista, ¿no? La caja que tenía ANSES obviamente se hizo, más allá que había una moratoria, al no tener ningún año de aporte las amas de casa, eso perjudicó bastante a la caja del ANSES. Pero supongamos que de los 30 años de aporte, yo tengo, con mi edad jubilatoria, 25. Por esos 5 años que me quedan, que me faltan aportar, ¿no se abriría una moratoria? No estoy hablando del caso de que te falten 20, 30 o alguien que no aportó. No, es que no se va a abrir una moratoria, lo que hay es otro artículo que crea la prestación proporcional, que la verdad es que no está muy bien trabajada en la ley de bases, delega mucho en el Poder Ejecutivo, pero lo que dice en pocas palabras, no, en muy pocas, demasiado pocas palabras, es que con menos de 30 años de aporte, si tenés la edad jubilatoria, si tenés 65 años en principio, vas a poder tener derecho a el reconocimiento de el tiempo aportado, ¿sí? Que no es que necesariamente vas a cobrar la mínima, pero vas a tener acceso a una prestación como mínimo igual a la PUAM, esto Sí, es el 80% nada, eso es de la una mínima. vergüenza, sí. Sí, pero si no tenés aportes, es un montón. Sí, pero está bien, a ver, si no tienes aportes es un montón, pero si vos tenés, como yo te digo, 25 años que No, aportaste y te pero faltan 5. déjame terminar, Ah, por favor. Porque digo, como mínimo eso, pero si tenés ok. aportes, se suman los años de aporte por el sueldo trabajado. Entonces, si vos tenías 20 años, no 25, Sí. de aportes a un salario mínimo vital y móvil, Sí. vas a estar rozando el haber mínimo. Vas a pasar el 80, pero vas a estar en el orden del haber mínimo. Pero Bien. bueno, son 20 años de aporte con un mínimo vital y móvil, no es Sí. que sea un gran aporte. Con 25 años de aporte, con un salario mínimo vital y móvil, estás un poquito por arriba del haber mínimo actual. No mucho, pero un poquito. Sí. Ahora, si tu salario era el del promedio del sistema, que es más o menos el doble del salario mínimo vital y móvil, para Sí. hablar en números muy redondos, entonces vos vas a estar cobrando ya una jubilación de un haber y medio mínimo, más o menos, con 20 años de aporte. Es decir, vas a pasar el haber mínimo, no por mucho, pero en realidad tiene que ver con el tiempo trabajado, con el tiempo aportado y con el salario. La solución que dieron los radicales hace un año y medio, cuando se volvió a imponer el concepto de moratoria, era no, demos una jubilación proporcional. Estaba como mucho más escrita, más armada, podía gustarnos una lógica, sería perfectible, pero algunas de esas cosas fueron introducidas, asumo, no lo sé, por los radicales en la ley de bases. Entonces, tachamos las moratorias y dejamos dos cosas. PUAM para los que no tienen aportes y los que tienen
un mínimo de aportes que no está determinado, pueden ser 10 o 15 años de aporte, pero que tiene un mínimo de aportes, entonces van a tener la posibilidad de tener un beneficio ya previsional y con algunas características, como por ejemplo, que se puedan sumar a una pensión, no es exactamente lo mismo la PUAM, pero tampoco tiene la garantía del haber mínimo en forma automática, pero tiene algunas compatibilidades. Entonces, se reconoce el esfuerzo realizado cuando el esfuerzo realizado pasa un piso, no lo sabemos, suponemos que en el orden de los 10 o 15 años, pero voy a decir 15, total, no, Sí. ese reglamento lo damos vuelta. Entonces, si trabajaste 15, ok, te reconozco más que una PUAM, más. Bien, No sabemos muy bien qué es más. y la última, pues ya me refui del aire, pero no me la tengo en la cabeza. Había escuchado también que Milei había dicho que, por ejemplo, las que se habían jubilado como amas de casa no iban a tener la jubilación mínima, sino que esa jubilación se las iba a pasar a un importe tipo PUAN. ¿Es así? No, eso fue cosa de Spert, no fue de Milei. La idea es, en realidad, eliminar para el futuro, pero para el pasado son derechos adquiridos. Pero está claro, cualquier persona, cualquier mujer que sin aporte se jubiló hace poco está pagando de cuota de moratoria mucho más del 20%. Y te cierro con esto, Sí. porque el tiempo es tirano. Todo lo que no solucione la política pronto, lamentablemente va a tener que ser solucionado, igual que siempre, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy acumula miles y miles de expedientes esperando una respuesta. La Corte todavía no responde porque está esperando ver qué salía de este hermoso debate que tuvimos hace un par de días. Clarísimo. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo con Mirada Nacional. Por favor, perdón por los números y la lata. No, Por ahora, no, para no, toda no, la porque gente que si no, escucha, si no lo no, bueno, explicás, si no lo explicás, la gente no lo entiende. no es Clarísimo fácil. fuiste. Lo importante, el resumen es, esperemos a ver qué sale del Senado, faltan 3 semanas, por lo menos 4, y después ver qué pasa en el gobierno. Pero el aumento es muy módico. Estamos hablando del 7,2%. Clarísimo. Muchísimas gracias, Adrián, por Te tu mando un tiempo. beso. Chao, buenas noches.